Estamos en contacto con Paula Sánchez Ayala, autora de Manual de Práctica Forense para Profesionales de la Psicología. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? David Correa con usted. ¿Qué tal, David? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué es la cámara Gesell que se utiliza? También uno lo asocia fundamentalmente con cuestiones que tienen que ver con lo judicial. Exactamente, si bien el origen de la cámara Gesell fue para el contexto o el ámbito terapéutico, se usa hace algunos años en la justicia para tomar declaración a niños, niñas y adolescentes en un contexto que se ambienta para que estén cómodos y puedan estar en presencia de un psicólogo declarando, en lugar de hacer como otras personas que declaran frente al juez o el fiscal en un ámbito puramente judicial que no está adaptado para la niñez y para la adolescencia, ¿no es cierto? Claro. En este caso, la persona que en todo caso interroga al menor en la cámara Gesell, ¿es alguien específico de la justicia? ¿Es un abogado? ¿Tiene que tener la asistencia de un psicólogo? ¿Cómo se trabaja? Sí, en principio era la justicia quien tomaba declaración a los menores y bueno, esa circunstancia fue modificándose con el tiempo hasta que los jueces, digamos, pudieron ceder el lugar a psicólogos que están especializados para hacer ese tipo de entrevistas sin la presencia del juez ni del defensor en la misma sala, digamos. Entonces, en ese recinto de la cámara Gesell es donde se encuentra el niño que está declarando, el psicólogo entrenado para hacer esas entrevistas, y del otro lado del espejo habitualmente sí puede ubicarse el abogado defensor, el abogado de la querella, los peritos de parte, el representante del Ministerio Público Tutelar, el de la Defensoría de Menores, alguien de la Fiscalía y eventualmente alguien del juzgado también. Pero solamente se lo deja al niño con el psicólogo entrenado para tomar esa declaración. Ya no interviene en forma directa ningún actor judicial. Claro. ¿Desde qué edad se puede hacer una cámara Gesell? Le pregunto esto porque en Tucumán hay un presunto caso de abuso de un menor en un colegio y de acuerdo a lo que señalaba una de las partes en estos últimos días, la cámara Gesell a este menor, si no me equivoco, entre 4 y 5 años, no arrojó algún resultado que hubiera interesado de importancia en la causa. ¿Desde qué edad se puede hacer esta cámara? En realidad tiene que ver no tanto con la edad cronológica, sino con la capacidad, digamos, con la aptitud del niño para poder transmitir qué es lo que le pasó, digamos, qué es lo que tiene para contarle a la justicia. Usted sabrá que hay niños de más corta edad que desarrollan una capacidad de comunicación más rápido que otros niños de la misma edad. Habitualmente podemos promediarlo entre 4 y 5 años. Los niños declaran con algunas limitaciones propias del Seguro. vocabulario, etcétera, pero no es que hay una edad preestablecida, por ejemplo, a partir de los 5, no. De hecho, hay muchos niños que son más grandes cronológicamente hablando, pero que no tienen la aptitud, no están preparados emocionalmente para afrontar la cámara Gesell. No se olvide que por más que la esté llevando adelante un psicólogo que está entrenado para tomar esa declaración, no deja de ser una situación movilizante para un niño que ha atravesado una situación que para él puede ser traumática, estar hablando de un tema así con un extraño. Por eso lo que se evalúa muchas veces previo a la cámara Gesell, es decir, a la declaración testimonial propiamente dicha, es la aptitud del niño a nivel cognitivo, emocional, ¿sí? Y del comportamiento. Si no se puede garantizar que el niño lo pueda atravesar adecuadamente para la edad que tiene y sin sufrimiento, entonces puede esperarse un tiempo para tomar esa declaración y luego el juez o el fiscal vuelven a solicitar la evaluación de aptitud. Bien. Paula, buen día, Yantal te saluda.
Bueno, Buen día. decías que depende distintas situaciones, ¿no? De tanto la edad que tiene la persona, en este caso hablabas del niño, de este abuso o presunto abuso que ocurrió en el colegio Tulio y que hace Sí. algunos días, bueno, se perdieron las pruebas, es lo que dice la familia, y preguntarte a vos, entonces, ¿cómo son los procesos también en la Cámara Gesell? ¿Cuántas veces se puede indagar? ¿Qué pasa si, por ejemplo, se pierden pruebas en medio de eso? En realidad, a ver, para discriminar, para diferenciar, Sí, la cámara Gesell es el dispositivo que usamos para un acto procesal que es la declaración testimonial, ¿sí? Que es la más importante porque justamente es la que es brújula de la investigación, es que es lo que el niño tiene para contarle a la justicia que le sí. pasó. Ahora, se pierden pruebas. Pruebas nos referimos a, bueno, si hay pruebas biológicas, fluidos corporales, vello corporal, Claro, en este caso fue fotografías. justamente un vello que se encontró en un jabón del pequeño. Ah, correcto. Bueno, eso es una prueba material. Si se perdió, ha fallado la cadena de custodia que decimos cuando se levantan evidencias, se tiene que proceder con una rigurosa cadena de custodia de ese dato, de esa prueba que va a aportarse a la justicia. Es muy lamentable que se haya perdido, si esto es lo que sucedió. Pero volviendo a tu pregunta, en la declaración testimonial tiene que ser solo una, no se puede repetir, y por eso se hace en la Cámara Gesell, por eso se hace con un psicólogo que puede, además de llevar adelante el interrogatorio o guiar al niño para que pueda contar, lo puede contener y asistir en el caso en que el niño, niña o adolescente lo precise. Pero además, la cámara Gesell es videograbada durante todo el acontecimiento, desde que el niño entra hasta que el niño se retira de la sala de interrogatorio. Todo eso queda videofilmado, justamente porque tiene como objeto evitar que el niño vuelva a tener que pasar por esa experiencia que no siempre es vivida como algo agradable, ¿sí? Entonces, para no revictimizar, se trata de dejar como único testimonio y es eso con lo que contamos. Por ¿Y eso a cómo veces es importante evaluar la aptitud del niño. Sí, ¿y cómo es, Paula, el proceso? Porque hablamos de la cámara Gesell y no sabemos, a ver, es una habitación que está preparada de cierta manera, hay un Sí. proceso previo para ingresar, ¿cómo se llega a ese, a ver, círculo de confianza para que en el caso este niño pueda hablar y manifestarse? Bueno, es una muy buena pregunta. La habitación es básicamente una habitación que está dividida en dos por medio de una pared tabicada que tiene una apertura en donde está incrustado lo que de un lado se ve como vidrio y del otro se ve como espejo. Del lado donde se ve el espejo, o como que hay un espejo en la pared, ahí se hace la entrevista con el psicólogo y el niño o niña declarante. Del otro lado, no en época de pandemia, porque el protocolo no lo permite, pero sí se sitúan los actores judiciales que te mencioné antes. Hoy en día los actores que nos ponemos del otro lado, donde sí hay un vidrio para poder ver en directo esta entrevista, habitualmente estamos por Zoom, justamente para mantener la distancia social, ¿sí? Bien. Y con respecto a lo que preguntabas del círculo de confianza, la verdad que no es mucho tiempo, por eso digo, es una situación que no se repite habitualmente, ¿sí? Entonces el niño llega habitualmente acompañado por su mamá o por alguna otra persona responsable a la sala de cámara Gesell, el psicólogo se presenta, le explica en qué consiste, que se va a separar un ratito de la mamá, lleva a la mamá con el nene, le muestra, ingresan en la cámara Gesell, esto todo lo venimos viendo, los que estamos asistiendo a ese acto procesal, y el niño vemos si puede separarse de la mamá ya sabe dónde lo va a estar esperando, el niño puede ingresar, se desarrolla toda la entrevista, y en cuanto a la confianza hay distintos métodos. Los psicólogos a veces nos agachamos, nos ponemos a la misma altura que los niños, generamos confianza diciéndole que se queden tranquilos, que va a hablar de lo que quiera, de lo que pueda, es decir, nadie lo va a obligar al niño a decir algo que el niño no quiere. Muchas veces Bien. nos hemos quedado con cámara Gesell en donde no tenemos
relato, y es eso lo que pudimos obtener, y no se obliga, no se presiona, ¿sí? Hay que tener mucho tacto para eso. Existen otras técnicas, por ejemplo, con perros que intermedian la entrada a la cámara Gesell. Esto se hace en el Ministerio Público Tutelar de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Hay unos perros entrenados que están acompañando previo a la entrada a la cámara Gesell y sirven mucho para calmar ansiedades. Ustedes conocerán la zooterapia, digamos, ¿no? Sí, sí, o la sí. terapia con canes. Son animales que están preparados para interactuar con niños, y a los niños les sirve mucho el contacto físico con el animal para liberar un poco de tensión y ansiedad, y entran mucho más relajados a la cámara Gesell. Mencionabas en un momento que hay situaciones en las que se quedan sin relato, pero Sí. ¿puede servir en ese momento a través de dibujos, otras formas de que justamente haga relatos la persona, el niño en este caso? ¿O eso Sí, no? a veces no hay relato en relación al hecho que se le imputó a la persona que está Sí. acusada. Es decir, el niño viene a la cámara Gesell, habla de algo o dice algo distinto, o no queda configurado un relato, es decir, la narración de un hecho, ¿no? Pero sí, como vos bien decís, no en la cámara Gesell, pero sí en otra instancia, que es otro acto procesal distinto, que generalmente se hace luego de la cámara Gesell, vienen las evaluaciones psiquiátricas y psicológicas. Y así es donde el niño puede dibujar en la evaluación psicológica, puede contar cuentos, puede mirar láminas y decir qué es lo que ve. Es decir, a través de esos instrumentos que usamos los psicólogos, que son instrumentos estandarizados de evaluación y diagnóstico psicológico, nosotros obtenemos otro tipo de acercamiento al mundo interno del niño que nos permiten trabajar creando hipótesis, ¿sí?, sobre indicadores que aparecen o no, inherentes a aquello que pregunta el juez específicamente, aquello Paula, lo que el juez te está preguntando. te interrumpo para preguntarte, a ver, el procedimiento de lo que es la cámara Gesell en sí, a ver, ¿puede dejar secuelas en un niño, algún trauma? Bueno, ahora estamos hablando de niños, pero no sé si hay una edad máxima para hacer este tipo de entrevistas con cámara Gesell. Mira, el código establece por el momento que son para delitos contra la integridad sexual en menores de 16 años. Está previsto en la nueva modificación del Código Penal que sean para menores de 18. Por supuesto que puede haber excepciones y los jueces determinarán si en algún caso alguna persona mayor de 18 por el tipo de delito por el que tiene que declarar pueda hacerlo en cámara Gesell, y esa será una valoración que hace el juez. Ahora, la cámara Gesell no es en sí misma una situación traumática, ¿sí? Lo que estamos pensando siempre es en preservar al niño de sentirse incómodo, no por la cámara Gesell en sí o por tener que hablar con un psicólogo, sino por aquello que a veces trae, que moviliza sentimientos sumamente desagradables, tener que repetir, recordar situaciones en las que el niño la ha pasado muy mal y tiene que volver a hablar de ello. Pero no es que la cámara Gesell es traumática por sí sola, ¿se entiende? Bien. Igual estadísticamente no tenemos registro de que por la cámara Gesell se hayan generado traumas psicológicos en los niños que han pasado por ese dispositivo. Hoy por hoy, ¿se utiliza mucho la cámara Gesell o es muy de vez en cuando? En los casos de violencia de género, ¿se utiliza también la cámara Gesell siempre y cuando sean menores de 18 años? Exactamente. En el caso de menores de 16 años, en circunstancias en las que el juez tiene que tomar declaración de esos menores, se utiliza la cámara Gesell. En el caso de delitos contra la integridad sexual, se utiliza en todos los casos. Es la única manera en que el juez puede obtener un testimonio de un menor de 16 años. La última consulta, me quedé pensando, el niño, el menor o la menor, ¿sabe que del otro lado está siendo observado? Depende, en general se le informa todo, depende también el grado de curiosidad del niño. No tendría nada de malo de decirle que hay otras personas que están observando, incluso se ven los micrófonos muchas veces porque están adosados a una pared o están colgando en el medio de la mesa donde se sienta el niño. Es decir, el niño se puede dar cuenta
que hay cámaras de filmación también, y la verdad es que nunca se recomienda ocultarle esa información al niño o mentirle al respecto. Pero muchas veces los niños, sobre todo los más chiquititos, no preguntan, no es algo que adviertan desde su curiosidad y bueno, no se les informa por eso sencillamente. Pero en líneas generales los chicos se dan cuenta y uno advierte del otro lado del espejo o del vidrio, por la forma de mirar, que los niños se dan cuenta que eso es un espejo que da algún reflejo raro, con lo cual los chicos además son muy, ¿no? Muy despiertos. Claro. Pero sí, nosotros en general trabajamos siempre con la premisa de decir la verdad, porque de nada sirve ocultarle al niño cosas que van a ocurrir o que el niño pueda advertir, sería engañarlo. Seguro. Paula, muchas gracias por explicarnos qué es una cámara Gesell y por estar en contacto con nosotros, con el EB12 de Tucumán. Un gusto, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, que tengas buen día. Estuvimos dialogando con Paula Sánchez Ayala, autora de Manual de Práctica Forense para Profesionales de la Psicología.